noches con todos y con todas. Mi nombre es Henry Rojas y se me ha encargado desde el grupo de estudio Inventiva poder hacerme cargo del curso de comunicación y ortografía dirigido a estudiantes de educación secundaria. Esta propuesta es una propuesta introductoria, en realidad, que va a permitir de alguna manera obtener las herramientas que necesitamos para poder hacer un buen proceso comunicativo de lectura y de ortografía. Los temas que se han seleccionado responden de alguna manera al currículo nacional dispuesto para la educación básica regular, específicamente en el nivel secundario, ¿de acuerdo? Pero no son todos los temas. En realidad son solamente algunos temas de los cuales van a desprenderse otros que van a ser de alguna manera más accesibles si se comprenden estos 4 grandes tópicos. El objetivo de este curso es poder desarrollar habilidades, destrezas y actitudes en los estudiantes de educación secundaria para fortalecer sus conocimientos en comunicación y ortografía de acuerdo al nivel de estudio que cursan en la actualidad. Es una propuesta introductoria que va a constar de 4 encuentros que a continuación paso a señalar. En el primer encuentro, nosotros queremos trabajar el tema de materiales y técnicas de estudio, porque consideramos que es importante poder prepararnos para afrontar o abordar una lectura, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro proceso de formación. Esto se va a realizar el 3 de junio, el día de hoy, y los contenidos van a ser principalmente la preparación de los materiales y algunas técnicas de estudio para el desarrollo óptimo de la lectura, ¿de acuerdo? La siguiente semana, el 10 de junio, abordaremos el tema de argumentación, porque consideramos también que este es un tópico muy importante dentro de su proceso de formación como estudiantes de educación secundaria. Aquí abordaremos un poco cuáles son la introducción, el cuerpo y el cierre de una posición que ustedes tengan frente a un tema, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir poder dotarnos de herramientas para poder justamente argumentar nuestra posición frente a un tópico diverso que podamos tener en la vida diaria. Pero también vamos a hacer algunos ejercicios prácticos que nos permiten justamente poner en práctica estos conocimientos teóricos que vamos a obtener. La tercera semana abordaremos el tercer tópico que tiene que ver con el análisis de los textos, ¿de acuerdo? Y esto es un tópico muy interesante, muy agradable, siempre que tenga las herramientas para hacer un análisis de textos, ¿de acuerdo? Si no se tienen las herramientas para hacer un análisis de texto, entonces la experiencia se vuelve más sombría, más oscura y más aburrida también. Pero si se tienen las herramientas, entonces la experiencia suele ser más agradable. Aquí haremos un trabajo, un ejercicio para identificar el tema de un texto. Identificaremos también los subtemas, formas de identificar los subtemas, las ideas principales y las ideas secundarias. Esto será el día 17 de junio, ¿de acuerdo? Y finalmente abordaremos en un cuarto tema los géneros literarios, ¿de acuerdo? Donde abordaremos algunas figuras literarias y una introducción muy breve al pensamiento creativo, ¿de acuerdo? Eso será el día 24 de junio del 2020. ¿Sí? Entonces, estos serán de alguna manera los 4 temas que abordaremos en lo largo de este curso introductorio de comunicación y ortografía, que repito, van a dotarles a ustedes de herramientas para poder comprender de alguna manera los otros temas que se les asignan dentro de su programa de estudios. Bien, entonces comenzamos, materiales y técnicas de estudios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de materiales y técnicas de estudio, estamos hablando principalmente de herramientas que nos van a permitir poder comprender mejor los textos que vamos a abordar en nuestra formación secundaria, ¿de acuerdo? Con respecto a los materiales, aquí me gustaría poder señalar 3 recomendaciones con respecto a esto que a veces no es comentado, pero que es muy importante dentro del proceso de lectura. El primer punto es que es importante que podamos adquirir el material de estudio y organizarlo de modo que su uso sea sencillo. Cuando nos dejan a nosotros poder leer un texto, ¿de acuerdo? Hacer la lectura de un texto, es importante que tengamos el texto mismo para poder hacer su lectura, ¿de acuerdo?
Lo digo porque a veces cuando nos piden, por ejemplo, leer una obra, lo primero que hacemos es buscar referencias de esa obra que nos asignan, ¿de acuerdo? Buscamos, por ejemplo, videos, buscamos resúmenes en internet, ¿de acuerdo? O buscamos por ahí textos de comentarios, pero no buscamos el mismo texto, ¿de acuerdo? Y a veces el mismo texto es lo último a lo que recurrimos cuando debería ser al revés. Cuando nos dejan un texto, lo primero que hay que hacer es buscar el texto que nos han pedido leer, ¿de acuerdo? De manera inicial. Lo segundo es que podamos frecuentar bibliotecas físicas y virtuales para buscar recién textos adicionales que nos permitan poder complementar o profundizar los conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo el texto que me han mandado leer, recién voy a buscar textos adicionales, ¿de acuerdo? En bibliotecas físicas, ahora por el confinamiento, no podemos recurrir a bibliotecas físicas, pero por ahí en bibliotecas virtuales que nos permiten poder tener algunas ayudas que nos permitan un mejor entendimiento del texto que vamos a leer, ¿de acuerdo? Y la tercera recomendación es que podamos recurrir a material audiovisual, ¿de acuerdo? Algunas obras, por ejemplo, han sido llevadas al cine y son ahora películas, pueden ser ayudas también complementarias, ¿de acuerdo? O también algunos videos en YouTube acerca de análisis de los textos que vayamos a leer, ¿de acuerdo? Esto es importante también porque las ayudas visuales forman parte importante de nuestro proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien, estas recomendaciones con respecto a los materiales para poder hacer un proceso de lectura eficiente. Pero también es importante conocer algunas técnicas de estudio, ¿de acuerdo? Y aquí me gustaría dividir esta segunda parte en tres momentos. Momento antes de la lectura, momento durante la lectura y momento después de la lectura. El momento antes de la lectura tiene algunas recomendaciones muy idóneas, ¿de acuerdo? Para poder comprender el texto al cual nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato. Lo primero es la predicción, ¿de acuerdo? Y es que todos tenemos saberes previos que hemos escuchado dentro de nuestra familia, también en la escuela, con algunos compañeros o algunos profesores. Entonces, ni bien tengamos el texto que vayamos a leer, es importante que recurramos a esos saberes previos, ¿de acuerdo? Y es importante que hagamos una predicción de lo que puede ser el texto que vamos a abordar. Eso es muy importante, que elaboremos en nuestra mente una idea de lo que puede ser el texto. ¿De acuerdo? Lo segundo es que hagamos una lectura introductoria del texto, ¿de acuerdo? Y también revisemos el resumen. Esto es importante, todavía no entrar al mismo texto, ¿de acuerdo? Sino leer de alguna manera la introducción y el resumen que a veces se encuentra en el mismo libro, ¿de acuerdo? O en el mismo texto que vamos a leer. O en este caso, podemos recurrir, recuerden ustedes, al material complementario que hemos ubicado en la preparación de los materiales. La tercera cosa es que consultemos datos sobre el autor del texto, ¿de acuerdo? Antes de la lectura, porque de alguna manera podemos hacernos una idea de cuál es la línea del autor del texto que voy a leer, ¿de acuerdo? Cómo escribe, en qué tiempo escribe, ¿de acuerdo? Bajo qué mirada del mundo escribe. Es importante por eso ubicar al autor del texto y poder hacer una mirada de él, de su vida, ¿de acuerdo? Y de su mirada de la vida que también tenía. Y finalmente es importante que antes de la lectura tengamos una predisposición a que podamos hacer una lectura por frases y no palabra por palabra, ¿no? Entonces, a veces cuando leemos palabra por palabra en voz alta, terminamos no comprendiendo el texto. Es importante que hagamos una lectura en silencio y por frases, porque las ideas se encuentran contenidas en frases, ¿de acuerdo? Y no en palabra por palabra aislada. Esto es en el momento antes de la lectura. En el momento de la lectura misma, es importante que hagamos una lectura inicial. Esta lectura inicial tiene que ser una lectura muy panorámica, muy rápida del texto que vamos a abordar, que nos permita principalmente poder identificar las partes del texto que vamos a leer, ¿de acuerdo? Partes del texto que pueden ser anotadas al margen del mismo texto para poder ayudarnos a poder organizar o mirar de manera panorámica nuestro texto, nuestro libro, ¿de acuerdo?
Después de esta mirada panorámica, de acuerdo, del texto y de poder haber organizado el mismo, es importante que hagamos una lectura ya reflexiva, de acuerdo, una lectura con mayor detenimiento. En este momento de la lectura reflexiva, ya abordando el texto en su totalidad, es importante que vayamos subrayando el texto con técnicas que se adapten a nuestra personalidad y que sean cómodas para nosotros. Por ejemplo, algunos o algunas suelen recurrir a los markers de colores, ¿no? Que permiten poder identificar las ideas principales, por ejemplo, de color amarillo y las ideas secundarias, por ejemplo, de color verde, ¿no? Entonces, con esto ya la visión me permite rápidamente poder identificar las ideas principales y secundarias del texto. Otros utilizan otras técnicas, por ejemplo, subrayan con una línea las ideas principales y con dos líneas las ideas secundarias, ¿no? Es otra forma, así que no queremos utilizar los markers. Entonces, yo pienso que debemos buscar la forma que sea más cómoda para nosotros, pero sí en la lectura reflexiva se hace importante poder identificar las ideas principales y secundarias del texto que estamos abordando, ¿de acuerdo? Esto es durante la lectura, ¿sí? Bien, y también en el momento 3, que es el de después de la lectura, es importante que hagamos una lectura global. ¿A qué me refiero yo con la lectura global? En realidad, aquí ya no estamos hablando de una lectura propiamente, sino de un trabajo que tenemos que hacer. En este caso, un esquema o un mapa conceptual de la lectura que yo he realizado. ¿Para qué? Para que podamos identificar desde nuestra práctica, ¿de acuerdo? Y también desde nuestro ritmo de estudio, nuestro ritmo de lectura, las ideas principales que hemos identificado en el texto, ¿de acuerdo? Un esquema, un mapa conceptual se hace necesario para poder tener en una sola mirada el panorama del texto que ya hemos leído, ¿no? Y además también, después de la lectura, es importante que hagamos un ejercicio que a veces ya por el tema de la tecnología estamos dejando de lado, ¿no? Que es el tema de la socialización de saberes, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con estudiar e intercambiar las reflexiones del texto que he leído con un grupo, principalmente con el grupo de estudios que yo frecuento. ¿Para qué? Para que puedan de alguna manera en este intercambio identificar cuáles han sido los vacíos que he tenido en mi texto o algunos aspectos que yo no he visto en mi texto que otros sí, ¿de acuerdo? La socialización de saberes se hace importante en el proceso de la lectura para una mejor comprensión de la misma, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es un poco lo que hoy les quiero ofrecer con respecto a los materiales y las técnicas de estudio. Si tuviéramos que hacer un intento de resumen, podríamos llegar a lo siguiente, ¿no? Preparar y organizar el material de estudio de manera inicial, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos, ¿de acuerdo?, el texto que vayamos a leer, ¿no? Eso es primario, es fundamental, ¿de acuerdo? Algunos pueden creer que esto, pues, en realidad es innecesario decirlo, pero la práctica me hace sugerirles que en realidad no es poco importante, es muy importante recurrir al material de estudio que nos han asignado a leer, principalmente en físico y si ya no se puede, en la computadora o en la tablet, ¿de acuerdo? Lo segundo es que busquemos material adicional, ¿de acuerdo? Resúmenes, videos, etcétera, que nos permitan poder complementar el texto que vamos a leer, ¿de acuerdo? Lo tercero es que hagamos una predicción de la lectura, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que es importante buscar referencias del autor que escribe el texto para poder de alguna manera comprender cuál es la mirada del autor de la vida en el momento en el que escribe su texto, ¿de acuerdo? Lo cuarto es que realicemos una lectura inicial que nos permita poder organizar las partes del texto o identificar las partes del texto, ¿de acuerdo? Después una lectura reflexiva que nos permita poder identificar las ideas principales y secundarias del texto. Y finalmente una lectura global
que nos permita poner en práctica a través de un esquema o un mapa conceptual las ideas principales del texto que he abordado, ¿de acuerdo? Y la última conclusión, de acuerdo a este resumen, podría ser el de socializar los aprendizajes, ¿de acuerdo? Con un grupo de estudios que nos permita poder también identificar cuáles han sido los aspectos que yo he resaltado, que quizás otros no, y cuáles han sido los aspectos que yo no he identificado, que otros sí. Esta socialización de saberes se hace muy importante dentro del proceso de aprendizaje. Les agradezco su tiempo y los animo a que podamos, con estas recomendaciones, poder ingresar inicialmente a los textos, a nuestras lecturas, ¿de acuerdo? Y tienen alguna duda o alguna inquietud, los invito a que puedan ustedes hacerlas, que nosotros desde el grupo de Estudio Inventiva, con gusto estaremos dispuestos a darle respuestas a sus inquietudes. Que tengan ustedes buenas noches.